Muy bien. En la siguiente ponencia, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que es el ABS, el PLA, el PVA, todos estos materiales comunes y conocidísimos con los que todos imprimimos en 3D. Pero, ¿qué diríais si os dijera que podéis imprimir en tejido biocompatible? Sería una verdadera revolución, ¿no? Yo creo que todos desde que empezó el boom de las impresoras 3D, en 1 de cada 3 telediarios hemos visto algún órgano impreso en alguna parte del mundo. Pues que alguien en un punto remoto de Estados Unidos o de Japón ha impreso algún órgano, pero yo nunca he conocido a nadie que se dedique a ello. De todas formas, no hay que irse tan lejos a estos puntos tan remotos para conocer a un experto en la materia, sino que tenemos aquí a una amiga. Pensaréis que todos los que presento son amigos, pero es que realmente son amigos. Entonces os doy paso a Nieves Cubo. Un aplauso, por favor. Pues muchas gracias a todos por venir. Hoy me gustaría intentar dar una visión global sobre la impresión 3D de tejidos humanos, lo que comúnmente también se conoce como bioprinting, porque como os han dicho, no solo se puede imprimir con plásticos, con polímeros, sino que también podemos pasar a tejidos humanos, tejidos vivos. Entonces, como antes os han dicho, las impresoras 3D son unas herramientas que nos han abierto muchos campos y que han permitido que gente que no tenía accesibilidad a determinadas partes de la industria, de la investigación, sea capaz de hacer por sí mismos diferentes pequeños proyectos. Entonces, la impresión 3D de tejidos se basa, por ahora, en la deposición de hipermaterial fundido, en este tipo de impresión 3D. Entonces, tienen las mismas bases. Se genera un elemento, un tejido, un órgano, capa a capa, ¿vale? Entonces, en lugar de poner ABS, pues se puede poner PLA, porque el PLA es biodegradable, se puede poner dentro del cuerpo. Lo que no puede estar, por ejemplo, es en contacto de la sangre. No podríamos hacer un vaso sanguíneo de PLA, porque genera trombos, es trombogénico. Entonces, hay diferentes materiales. Esta tarde creo que tenéis una charla de todos los plásticos que se están utilizando en impresión 3D, que se pueden utilizar con esta técnica. Pero también se pueden depositar líquidos. Si en vez de tener un extrusor que funda el plástico, ponemos unas bombas, podemos depositar fluidos biológicos y ya veremos cómo conseguimos que se queden en su sitio para hacer una estructura en 3 dimensiones. Entonces, la impresión 3D es igual que esto, tenemos que generar una pieza capa a capa, pero en este caso nos interesan, pues si habéis visto alguna pieza, lo que hay por dentro, el infill, porque es como un andamiaje, lo que en inglés se denomina un scaffold, es un andamiaje, y eso es lo que nos sirve de estructura física para poner las células. Entonces, ¿cómo se hace un órgano? Pues necesitamos una estructura sólida donde poner las células, lo que denominamos scaffold. Las células, que si provienen del propio paciente, harán que el proceso sea mucho más sencillo, porque puedes evitar el rechazo que se produciría con células de otro paciente. Y eso es lo que nos da un tejido. Al igual que las piezas impresas están formadas por capas, pues un órgano está formado por tejidos. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues como os he dicho, la impresión 3D es una herramienta nueva que ha surgido que nos permite hacer cosas, pero anteriormente ya hacían scaffolds. Había diferentes métodos en la industria para generar estas estructuras.
Lo malo es que tenían por una parte el scaffold y por otra las células. Entonces, ¿cómo meto esas células dentro de esa retícula que ya he generado? Pues empezaron a hacerlo simplemente por gravedad. Dejo las células caer encima con su medio de cultivo y ellas se infiltran. ¿Cuál es el problema? Que no llegan a todo el volumen. Bueno, pues vamos a obligarlas, vamos a hacer que un flujo atraviese este andamiaje y así consigo que todas las células lleguen a todas las partes, porque podría tener algo más homogéneo. Si quiero un órgano, tiene que estar cubierto por células en toda su extensión. Pero ¿qué pasa? Que cuando obligamos a una célula, que no olvidemos que es algo vivo, muy sensible, que con paredes que se pueden romper, a ir dentro de una pieza de este estilo, pues generábamos que decreciera la viabilidad, o sea, que murieran las células. Así que surgen nuevos métodos. Bueno, pues voy a hacer algo gelatinoso en lo que yo pueda insertar dentro las células. Y esa fue uno de los últimos acercamientos que se han hecho en investigación. Entonces, cuando surge todo el tema de la impresión 3D, y sobre todo la impresión 3D de bajo coste, algo que ya puedo llevar a mi laboratorio por 400, 500 euros, dicen, bueno, pues si lo que quiero es poner las células dentro del scaffold, voy a hacer las dos cosas a la vez. Voy a ir generando capa a capa el scaffold con las células dentro. Y así sucesivamente hasta que consigo la pieza que quiero. ¿Cuál es el problema? Como podéis imaginar, si hay células, yo no voy a ir con un extrusor a 220 grados a depositar un plástico a su alrededor, porque no le va a hacer mucha gracia. Entonces lo que tengo que buscar son materiales con los que puedan estar en contacto con las células y que solidifiquen. O sea, esto es un polímero que lo fundo a 220 grados y vuelve a solidificar cuando se enfría. Lo que necesito es otro material que esté a una temperatura similar a la corporal para que las células no sufran mucho y que se solidifique. Eso lo puedo hacer por diferentes métodos, como veremos más adelante. Pero ese es el reto que necesitamos ahora. ¿Con qué tipo de materiales podemos utilizar para que las células estén en un entorno agradable para ellas y que nos permitan formar estas estructuras? Este concepto de generar un órgano, un tejido a partir de capas no es nada nuevo. Os voy a poner ahora un pequeño fragmento de una película de 1997 que yo creo que conoceréis casi todos, que es El quinto elemento. En esta película ya surge la idea de que desde unas células madre, en este caso es la mano de uno de los malos, se pueden conseguir el material biológico necesario para ir generando capa a capa un ser humano. Ser humano completo. Esa es la mano. Estos serían los materiales, lo que se denominan biotintas. Y lo que hace es generar capa a capa todos los tejidos e ir formando, en este caso, a un ser humano completo. En general el esqueleto, los músculos. Ahí suponemos que todos los órganos internos. Y ahora lo cierran para generar la piel, porque la piel es muy importante, es el órgano barrera. Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos lejos de esto, pero quería ponerlo para que vierais que esto es del 97. O sea, ya se tenía una idea de que esto se podría llegar a hacer, o al menos tenían una visión de lo que está sucediendo ahora mismo. No con un ser humano completo, pero sí con tejidos, con órganos. Entonces, ¿qué es lo bueno del bioprinting según lo que he explicado? Pues que al hacerse capa a capa, el reparto que se hace de las células es homogéneo. Puedo conseguir un tejido con todas las células en el sitio que yo quiero. Porque para hacer piel, pues bueno, tiene dos capas, es algo relativamente sencillo.
Pero si yo quiero hacer un órgano más complejo, tendrá diferentes tipos de células en diferentes capas. Unas tendrán que estar conectadas, otras no. Habrá que generar membranas o dejar que las células las generen por ellas mismas. Como digo, si viene el paciente, se denomina un proceso autólogo. Esto evita que el paciente pues, tenga rechazo. ¿Por qué se hace todo esto del bioprinting? ¿Para qué nos comemos la cabeza para generar órganos? Pues porque existe una alta demanda. Los pacientes que necesitan un trasplante están expuestos a larguísimas listas de espera porque necesitan órganos con sus mismos grupos sanguíneos a veces, con determinadas necesidades porque a lo mejor tienen una enfermedad. Los pacientes que son donantes, pues a veces por edad o por enfermedad, sus órganos no son los mejores, el tamaño no encaja. Entonces, de esta forma se podrían conseguir órganos con las propias células del paciente, con las necesidades que él tuviera. Se pueden hacer a medida también, pues por ejemplo, si yo quiero hacer un riñón y tengo el otro, puedo hacer un escáner 3D, un escáner capa a capa con un TAC de este órgano y generar el opuesto para hacer el órgano que el paciente necesitaría. Y eso hemos visto que ya es una realidad, que con las radiografías que nos hagan, incluso pues, en el dentista o lo que sea, pues podemos llegar a construir un órgano. Estos que se aparecen aquí son de plástico y serían pues para que el médico se hiciera una idea de a lo que se tiene que enfrentar. Esa es otra de los usos que se le está dando a la impresión 3D de polímeros normales. Como sistema preoperatorio, para ayudarme en el quirófano o para hacerlo en el plan de ejecución de la operación. Entonces, ¿cuáles son los retos o limitaciones actuales del bioprinting? Porque si sabemos cómo se hace, ¿por qué no están ya estos órganos en el hospital? Bueno, lo primero, las tecnologías de impresión 3D más o menos ya las tenemos al alcance. Como podéis ver aquí, ya existen impresoras que depositan líquidos, en este caso pues cerámicas, cosas que solidifican por temperatura. Tenemos incluso ya empresas trabajando en impresión de tejidos, en los que tienen ya las células, los escafos. Y por último podéis ver que también existen ya versiones muy do it yourself, Maker, que se pueden conseguir por 400, 500 euros. Y esto a referencia a lo que decía antes Mariona, yo cuando empecé en todo en este mundo y me hice una impresora de piel, a mí la gente me decía, madre mía, tienes una impresora que hace piel humana. Digo, sí, pero si le pones chocolate, eso es para hacer tartas. Y si le pones masa de churros, lo que decían, es una churrera. O sea, no tenemos que tener miedo ante ese concepto de impresión de tejidos o... Si lo que estamos haciendo es juntar células, productos biológicos, pues es lo mismo que si cojo harina, huevo y azúcar, lo que sea, para hacer una tarta. Al final necesito saber la parte biológica, que es la que más me va a condicionar. Pero lo que es la tecnología la tenemos al alcance. Habrá detalles que necesitamos para lo que hablábamos antes de los materiales. Las células yo no las puedo poner a 200 grados. Entonces, lo primero es que les tengo que poner en un medio en el que ellos puedan alcanzar los nutrientes. Porque si yo la aíslo demasiado, no podrá tener relación con el resto del cuerpo. No podrá eliminar las toxinas, no podrá recibir los nutrientes. Entonces, los materiales que utilice tienen que permitir la difusión de los líquidos, que esas células estén en contacto con el resto del cuerpo. Tiene que ser estable en el tiempo. Si yo lo voy a poner a un paciente esperando que las células después destruyan ese scaffold, lo que hemos dicho antes, destruyan la estructura y generen algo real, pues si tengo TLA, imaginaros, voy degradándolo y voy generando las membranas reales que tiene el cuerpo. Tengo que asegurarme que ese plástico va a aguantar tanto físicamente como temporalmente la degradación hasta que se haya generado la necesaria, la natural. Tengo que tener en cuenta todas las reacciones químicas a las que va a estar expuesta, los diferentes procesos que van en el cuerpo, todos los líquidos a los que están expuestos, la temperatura a la que puedo trabajar, hasta qué rango puedo trabajar con las células con las que voy a hacer el scaffold. Porque dentro del cuerpo hay muchas células y cada una tiene sus necesidades de esfuerzos físicos, de pH, ¿vale? Entonces,
también lo mismo. Esto es muy duro, pero si quiero trabajar con, con algo que solidifique a bajas temperaturas y todo eso, lo que nos vienen son las gelatinas, hidrogeles, cosas con unas propiedades mecánicas muy malas. Entonces, si yo voy a hacer hueso, utilizaría unos materiales diferentes a si voy a hacer un hígado. Pero si voy a hacer un hígado, también tiene flujos, o si voy a hacer un corazón, un músculo, tiene que resistir determinadas fuerzas, no puedo poner cualquier material. Y un material que cumpla esas propiedades, a lo mejor ya no es tan fácil imprimirlo con las células, o no es tan fácil que esté en contacto con otros líquidos. O sea, al final, la biología y la ciencia de materiales es la que nos va a limitar esto. Y por supuesto la organización, lo que os decía de que un órgano está compuesto por diferentes tejidos, que cada uno está en contacto con unas membranas, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es de las partes más difíciles desde la parte de investigación de cara a trabajar en bioimpresión. La vascularización. Si yo pongo aquí células y las pongo dentro de un cuerpo, tienen que llegar la sangre, los nutrientes, el oxígeno. Entonces, ya que lo estoy haciendo capa a capa, voy a aprovechar y voy a poner ya los vasos sanguíneos dentro. Además, luego se puede producir una vascularización natural. Si yo he puesto algunos vasos, pues ellos pueden reproducirse y ya cubrir todo el órgano. Pero tengo que poner algo de donde arranquen. Y este es uno de los problemas que están encontrando porque no es tan sencillo hacer un canal dentro de esa estructura. Si ya es difícil ver qué materiales utilizo para hacerlo, pues imaginaos que además tengo que generar canales por dentro que aguanten este tipo de impulsos. Entonces esto es PDMS y es solo para hacer una prueba de concepto, pero realmente en ese material no se podría hacer algo si queremos que después se destruya dentro del cuerpo. Y por último los bioreactores. Si yo genero un músculo, necesito que esté fuerte. Si voy a poner un corazón, necesito que haya estado ya bombeando. Que cuando se lo ponga al paciente no sea un corazón débil, debilitado, que no esté preparado. Entonces, para eso, primero tiene que pasar por un periodo de incubación en el que se le someta a los esfuerzos que va a tener después dentro del cuerpo humano. Eso es a lo que se conoce como bioreactor. Es como una incubadora, un sitio donde va a estar expuesto a los flujos. Pues si va a tener sangre, pues hacemos circular sangre a través, a la temperatura a la que tenga que estar. Es como tenerlo en un incubador, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he dejado algunas empresas que ya realmente están trabajando en ello y que están sacando resultados de tejidos. La más avanzada es Organovo y su fundador, Gabor Forgat, dio hace poco un talk en el Wired 2015 y él mismo dijo que no tenían órganos realmente trabajando, que lo que ellos hacen son pequeños tejidos, lo que él denomina organoides. Él tiene unas placas para el laboratorio con 96 pocitos y entonces en cada uno pues tienen pequeños, pues como un hígado pero muy pequeño, la unidad básica de lo que sería el órgano. Y con eso pueden hacer testado de fármacos y pueden ver si eso es viable y si se puede hacer con la impresora, pues luego lo podrán ir escalando. Pero hasta el momento, lo que decíamos, no existe un órgano como tal que ya se pueda implantar en el cuerpo humano. Estamos trabajando para que poco a poco se vayan haciendo tejidos, se pueda ir escalando, se vaya aumentando la complejidad y conseguir órganos. Pero lo malo de esto es que, pues, ¿cuándo lo vamos a tener? Como esto es como un fármaco, pasa por ciclos de hasta 10-15 años desde que se genera en el laboratorio hasta que llega a nosotros, porque tiene que pasar las pruebas clínicas, preclínicas, con pacientes sanos, pacientes con problemas, y normalmente son esos 10-15 años lo que se necesita. ¿Qué se obtendrá? Pues sobre todo dentro de esos 10 años, pues los tejidos más básicos, como puede ser la piel. ¿Por qué? Porque es fácil de obtener las células. Yo cojo una biopsia, la crezco en el laboratorio y puedo generar el tejido. Es algo externo, es fácil de poner, no tengo que hacer una cirugía muy compleja y que la estructura se puede hacer de forma sencilla en el laboratorio. ¿Cuándo conseguiremos tejidos más avanzados? Pues si esto a lo mejor llega al mercado en 10 años, pues seguir sumando poco a poco.
Una vez que se tengan en el laboratorio saldrán noticias, pero hasta que esto no esté realmente asegurado, no se puede poner en el mercado. Hubo un caso en el que se empezaron a hacer trasplantes de vejigas, me parece, y estallaron. Tú no puedes, por muy seguro que estés de tu método, por muy seguro que estés de tu fármaco, no lo puedes llevar al mercado. Tienes que hacer todas las pruebas de rigor y por eso también este tipo de tejidos pueden ayudar a mejorar esos procesos, porque nos podemos, entre comillas, saltar la parte de experimentación animal. Si yo consigo un modelo en 3 dimensiones en el que puedo testear mis fármacos, a lo mejor ya no necesito un animal, porque aquí me estoy asegurando de que mi entorno es lo más parecido al cuerpo humano. Hay veces que probamos algo en un animal y luego en el cuerpo humano no es lo mismo. Pero hasta ahora las pruebas de laboratorio se hacían en placas en cultivos 2D. Es decir, una placa de plástico y lo cubro de las células que quiero testear. Ahí pongo el fármaco y compruebo qué sucede. ¿Qué pasa? Que eso se aleja mucho de un ser vivo completo. No están en contacto con todos los órganos, no están todos los procesos. Si consigo hacer un sistema en 3 dimensiones, también en laboratorio, en cultivo 3D, que tenga todo eso, que tenga los flujos, que le pueda poner diferentes procesos biológicos, todas las materia biológica, pues puedo conseguir un modelo mucho más real. ¿Podría acabar con la experimentación animal? No lo sé. Yo espero que al menos sí que se pueda no me sale la palabra, reducir, que al menos se pueda reducir, y creo que esto es una alternativa a la experimentación animal muy importante. El precio, como os he dicho, aunque las máquinas sean de bajo coste, lo que encarece más estos procesos es toda la parte biológica, todos los medios de cultivo, las horas de laboratorio. Entonces, no sabría decir, esto me lo han preguntado muchas veces, no tengo ni idea. El precio dependerá al final de las empresas que lo quieran sacar al mercado. Pero está claro que no es tan barato como podría ser la tecnología, porque es la parte más barata. Los medios de cultivo, todas las cosas que le tenemos que poner, es lo que encarece en el proceso. Los otros usos, como os he dicho, pues en cosas preclínicas, en experimentación animal. La verdad es que hay un campo bastante grande. ¿Se podría crear cualquier órgano? Me han llegado a preguntar que si se podría hacer un ser humano completo. Entonces, pues es un poco lo que hablábamos antes, lo que decían de la singularidad de las máquinas y todo eso. Ya no es solo generar el tejido, o sea, cómo generas la vida, cómo generas... Yo no me meto en ese tema y yo creo que si eso se pudiera todavía falta muchísimo y yo no lo veré, así que no es algo en lo que me meto ahora. Y me he dejado tiempo porque me gustaría que hicierais preguntas, si realmente alguien está muy interesado, que al final lo que yo os pueda contar es información que todo el mundo puede llegar a conocer a través de Internet. Pero me gustaría saber si la gente tiene alguna curiosidad, alguna pregunta. Si no, algo de lo que haya explicado que no os haya quedado muy claro, que queráis que explique a lo mejor más en detalle. Para los que no conozcan de dónde vengo ni nada de eso, esta es mi impresora Wendy, que fue la primera impresora 3D que tuve en mis manos, que la desarrollamos, bueno, gracias a Manuel Palacios, que estaba por aquí, muy bien aquí, que desarrolló el modelo de Prusa-E, y gracias al grupo de robótica en el que estábamos, que nos permitió convertirnos en makers, y un poco a colación de lo de antes, chicos, chicas y todo el que pasara por allí, sin problema alguno. Entonces, ¿había alguna duda por aquí? ¿Vives? Hola, ¿qué tal? Soy Juan. Ah, hola. Una cuestión, mira, he estado leyendo también bastante acerca de eso, bueno, ya sabes que sí. hemos leído bastante de esto, y hablando con Jesús Corbacho, bueno, ya sabes perfectamente sí. me comentó que una de las posibilidades, y así normalmente lo cuento, de tener esos organoides de organovo, era transformar lo que sería un hígado normal, de su tamaño normal, una especie como de, por hacer un símil, ¿no? Sí. De lo que sería una luz de un semáforo antes, una sola bombilla, para que tenga una estructura de LED, ¿no? Entonces hacer una especie como de estructura tipo brócoli, para que nos entiendan,
donde esos mini organoides podrían Como un funcionar, ¿no? Un montaje, ¿no? ¿Eso es correcto o me estoy equivocando? Ahí me pillas por completo porque soy ingeniero industrial. Entonces eso es más pregunta para biólogo. Pero en principio si tiene la función básica y lo que haces es crear muchas unidades, si eres capaz de generar la misma actividad que haría el órgano completo, organovo, yo dice que no habría ningún problema, en principio. Pero eso no te sé decir. ¿Sabes si hay alguna... Bueno, ¿sabéis si hay alguna inversión pública de una universidad en este campo? En inversiones públicas de proyectos Sí. y... Pues... ¿Es que qué? Si te suena, vale. Sí. Sé que hay muchos grupos de investigación trabajando en esto. En otros tejidos que se está trabajando mucho es, por ejemplo, en córnea, me parece. Entonces hay grupos de la universidad, puede ser de Oviedo o algo así, de la zona, que sí que están trabajando en eso. Gente de Granada, hay una empresa que se llama Reyemat, que ellos han sacado esto, no sé si de alguna forma también tienen algo, algún spin-off. Sé que hay algunos spin-off, pero como tal proyecto de investigación con dinero público no lo sé. Es difícil porque son inversiones a muy largo plazo, es muy arriesgado. Entonces se tendría que acercar al mundo farmacéutico casi. Es inversión a muy largo plazo que no sabe muy bien qué va a suceder. Yo creo que sí que va a salir, pero es arriesgado, es mucho dinero. Hola. Bueno, quería preguntarte, en alguna reunión que tuvimos en Madrid con los del grupo de Clone Wars, me comentaron que estoy desarrollando eso hace 2 años, estaba desarrollando precisamente una impresora. Y yo te quería preguntar si tuviste muchos problemas, ya que las bioimpresoras que me comentaron que estáis haciendo eran un derivado de la prusa, y al fin y al cabo, bueno, muchos de nosotros tenemos también impresoras en casa, lo hemos montado y yo no veo muy bien una impresora de Oppenhauer, más que nada porque la veo una impresora un poco sucia, entre comillas, para el tema biológico. Y aparte también, no sé hasta qué punto la precisión que te puede dar un cabezal se adecua a tus necesidades. Vale, te respondo. La primera impresora con la que yo me metí la hice como trabajo final de carrera hace 2 o 3 años y la hice a partir de Wendy. O sea, mis piezas estaban hechas con otra impresora 3D y las vitaminas, los motores, las barras. Entonces, lo que hacíamos era deposición de piel. Entonces, al principio pues no necesitábamos una precisión muy grande y de todas formas, sabes que al final lo que te da esa precisión son los pasos del motor, las correas, todos los sistemas de transmisión que tengas, pues por supuesto la electrónica y al final el extrusor. Si tú tienes un extrusor de 0,5 no es lo mismo que si tienes uno de 0,2. El de 0,2 se te va a atascar más, pero te va a dar una precisión mayor. Pues aquí pasa lo mismo. No, si yo pongo un cono, una manga pastelera, obtengo algo muy grande. Me va a venir bien si quiero imprimir grandes áreas en poco tiempo y no necesito gran precisión, o si quiero una precisión enorme, puedo poner una aguja. Entonces, al final, jugando con los elementos de la impresora, sabemos que lo que es pues eso, las vitaminas de la impresora tienen suficiente resolución como para llegar a cosas de micras. No tenemos problema con eso. Y en el sistema de extrusión, pues lo mismo, jugando con qué tipo de bombeo utilice, cómo lo controlo, qué elemento terminal pongo, puedo conseguir una deposición muy precisa. Y en cuanto a limpieza, pues por ejemplo, si se utilizan impresoras en las que haya menos metal y más materiales que yo pueda limpiar con desinfectantes, con luz ultravioleta, minimizo las áreas en las que las bacterias se puedan quedar. En vez de utilizar tornillos de metal y grasa, puedo poner un nibus, algo de nylon que me evite todos esos elementos. Entonces, si trabajo además dentro de una sala limpia, con lo que sería un laboratorio B2 de bioingeniería, pues tengo cabinas de flujo laminar
que me permiten desinfectarla antes, meterla, desinfectarla con luz ultravioleta y trabajar en condiciones estériles. Entonces, al final es los materiales que tú elijas y todo siempre dedicado a que eso va a estar trabajando con células humanas, que tiene que cumplir unos mínimos, pero al final, como cualquier aparato de operatorio de los hospitales, tienen que cumplir con los estándares de seguridad. Pero se puede, y a bajo coste también. Hola, Nieves. Buenas. Dos preguntillas. La primera es, Sí. tú como estás jugando con esta tecnología, ¿hasta dónde has llegado o colegas tuyos, a ver hasta qué punto se ha llegado? Entiendo que la impresión de órganos no, pero... Y luego la segunda sería, has comentado que igual las farmacéuticas pues sí que estarían con ganas de meterse en el mundillo. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre si se podría patentar? Aquí, claro, estamos muchos makers que pensamos que el conocimiento colectivo es lo más importante, ¿no? Y los avances en este sentido son mejores, ¿no? Sí. En cambio, se mete una empresa privada que va a hacer una inversión muy grande, pero busca también un beneficio propio, igual nos frenaría, ¿no? el desarrollo de esta tecnología, o hasta dónde se podría llegar. Gracias. La primera pregunta... Sí, era un poco a ver cuál es el estado del arte a día de hoy. Entonces, hemos llegado a hacer toda la parte in vitro, o sea, ya el testado con estos cultivos 2D, 3D, ver que funciona, ver que añadimos cosas y funciona, y se ha llegado también en vivo. En este caso, experimentación con animal, con pequeño animal. Entonces, ya se ha superado eso, se ha visto que se puede, que cumple con las necesidades de los medicamentos y ya está en ese ciclo. ¿Vale? O sea que realmente ya ha llegado a un nivel en el que ya es algo importante, ¿no? Es investigación básica de laboratorio que ya no sabes si va a salir o no. Ya se han pasado suficientes niveles como para saber que va a seguir adelante. Y en cuanto a la segunda, hay empresas que ahora están apostando mucho por eso, como por ejemplo la noticia que salió de L'Oréal, que había hecho un acuerdo, no sé si era L'Oréal con Organovo, entonces de partnership en el que pues te doy todo el dinero y como por ejemplo en Europa no se puede hacer experimentación animal, pues ese modelo me va a permitir trabajar con ellos. Entonces, como es algo que al final le va a repercutir a la empresa, pues sí que están apostando mucho por ello. Y hay diferentes empresas de cosmética que sí que están intentando relacionarse de esa forma. En cuanto a lo que es libre o no, yo siempre he apostado a que se liberara todo. Como siempre, al final en investigación estás un poco pillado los dedos de lo que puedes publicar y no, para que nada lo saque otra persona. Y entonces pues ahí yo tampoco me meto muy en el tema porque por problemas de ese estilo yo acabo de dejar la investigación. Entonces, está claro que eso al final, si quieres que salga adelante, se necesita dinero, se necesita una empresa que financie y la empresa necesita comer. Entonces, pues ponen sus aranceles, lo que necesiten, y si eso es una patente, pues son patentes. Lo que sí es que al final, como es para investigación, para algo hospitalario, para algo importante, pues sí que creo que es importante que si eso se hace, pues que al menos luego intentes que llegue a todo el mundo en las mejores condiciones, que sí que eres una empresa, pero que no estás haciendo algo comercial, que es sanidad. Entonces, pues yo espero que realmente llegue a todas partes. Hola, Nieves. Soy Diego, mira. Estábamos hablando antes de que en la investigación, pues, que sobre todo aquí en España, que se ha cortado un poquito todas las ramas y demás. Mi pregunta es, y te he escuchado decir algún nombre antes, empresas que están trabajando en todo este tema, que me parece, la verdad, súper interesante. Empresas en bioprinting. Pues sé que está Regemat, que son de Granada, y dentro de España. Sí, porque bueno, Organovo entiendo que es americana o sí. No sé, la verdad. Yo, la verdad es que tuve el placer de conocer a José Manuel Baena, sí. que es el CEO de Breca Healthcare, que es de Regemat. Eso es. Lo que pasa es que lo conocí hace año y pico y la verdad es que bueno, no he podido seguir en contacto con él, o bueno, no he querido yo, bueno, porque no he ido por otros ramos.
pero he visto ahora una noticia de que, bueno, ellos tienen una bioimpresora y la verdad es que han intentado basarse en, digamos, un poquito el conocimiento abierto para hacer una impresora muy económica, que estaba viendo que en torno a los 10.000 euros. No lo sé, por eso te pregunto si sabías algo, porque yo estoy un poquito desconectado de este tema. ¿Y sabes el nombre? ¿La impresora? O la compañía. La compañía es Breca Healthcare, que es José Manuel Baena, que es el chico este de Granada, que han sacado ahora un proyecto que es Regemat. Sí, sí, sí. Y estaba leyendo que, bueno, que han intentado sacar una impresora 3D que baje mucho los precios con respecto a la competencia. O sea, es lo que hablábamos antes. Si yo me hago una impresora en casa, pues lo puedo hacer por 400, 500 euros. Pero yo eso no lo voy a poder poner en un hospital, porque no cumple lo que necesitan los hospitales y todo eso. Entonces, al final... Claro, a eso me refiero, que una empresa como Breca Healthcare seguro que está pasando ciertos certificados para poder tener... Y certificados, pruebas clínicas, preclínicas, todo eso al final es una inversión en la que se necesita mucho dinero. Claro, pero yo digo mucho dinero, pero al final si una impresora que podía valer, no sé, antes 200.000 euros y ahora puede pasar a valer 10.000, no me parece muy cara para empezar a hacer. Si es una impresora que ya cumple todos los estándares y todo eso, puede que no. Me preguntaría si sabías algo de cómo llevaban ellos la impresora. 10.000 euros para una máquina de hospital no es nada. Sí. Gracias. Pues muchas gracias a todos.